Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Quiero decirte que tú no estás sentado ahí en ese lugar solamente por estar. Quiero decirte hoy de parte de Dios que tú has venido a este lugar movido por el Espíritu Santo, porque Dios tiene algo especial para ti en esta noche. Dime un fuerte amén si puedes creer esa palabra. Aleluya. Así que, como lo decía el hombre de Dios Marcelo, por favor, es bueno que tú prepares tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida. La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que Jesucristo y nuestro corazón están conectados. Es por eso que cuando tu corazón está conectado con Dios, grandes cosas Dios hace en tu vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Dime si estás listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás lista para lo que Dios tiene para tu vida hoy? Si estás listo, si estás lista, grita un fuerte amén. Vamos, aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Puedes tomar tu asiento en la presencia del Señor. Muchas gracias. Aleluya. Ok. Yo estoy muy contento, muy feliz hoy. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy muy contento, muy feliz hoy? Porque Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está sentado sobre su trono. Si así no fuera, ninguno de nosotros pudiéramos estar en este lugar. Así que quiero aprovechar ese momento antes de comenzar a disertar el sermón o la palabra. Quiero de una manera especial agradecerle al Dios Todopoderoso primeramente por esa gracia y ese privilegio que me ha dado de poder estar aquí en medio de ustedes. Yo simplemente soy un joven. Mi nombre es David Sandoval, soy de Colombia y yo simplemente soy un joven, soy tu hermano, soy un joven al cual Dios ha sacado de lo más vil y menospreciado para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Apóstol, muchas gracias. Quiero agradecerle de una manera especial. Dios bendiga su vida. Gracias por esa gracia, ese privilegio de permitirnos estar en ese lugar. Dios te añadirá aún más y no te quedarás sin la recompensa de parte de Dios por todo lo que has invertido para el reino de los cielos. Aleluya. Quiero agradecer también al hombre de Dios Marcelo Maldonado. Muchas gracias, hombre de Dios Marcelo, por esa gracia, ese privilegio. Aleluya. Y gracias a todos los hombres y las mujeres de Dios que están en este lugar. Gracias por venir a este lugar. Vamos, dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sabes por qué es ese aplauso? ¿Sabes por qué es ese aplauso que acabas de dar? Es porque tú estás reconociendo de una u otra manera que si tú estás acá es por la mera gracia y misericordia de Dios. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñame al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Cuando esté allí, grita un fuerte amén. Amén. No muy pocos, muy pocos. Que el 100% de lo que estamos en este lugar estemos allí. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1.
Amén, ¿estás allí? Amén. Aleluya. Vamos, quiero que tú puedas leer la palabra de Dios conmigo. Vamos a leerla en voz alta. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Vamos a volverlo a leer. No te estoy escuchando. Vamos. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor. Léelo en voz alta conmigo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Aleluya. Vamos a ir al libro de Santiago ahorita. Santiago, capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Gracias, Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nuevamente, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aleluya. Abre tu boca ahí donde estás conmigo y dile: Padre Celestial, en este momento yo abro mi corazón a tu palabra. Señor, háblame hoy. Háblame hoy. Quiero escuchar tu voz. Señor, yo abro mi corazón para que todo lo que tú tienes para mí en esta noche venga a mi vida. Señor, sáname hoy. Señor, libértame hoy. Y yo entonces testificaré para la gloria del Dios vivo. En Cristo Jesús yo oro. Amén, amén y amén. Vamos, aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Mira, una de las cosas, Dios te bendiga, gracias. Sí, pues no es necesaria la música, muchas gracias. La instrumental, así está bien, muchas gracias. Aleluya. Mira, si tú lees la palabra desde el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante, ahí tú te vas a dar cuenta lo que vivió el profeta Elías. Mira, quiero compartir algo breve contigo en esta noche, un mensaje breve, pero que yo sé que si tú tomas este mensaje para tu vida nunca jamás volverá a ser la misma. Ya vas a saber por qué. Una de las cosas que me marca cuando yo leo la palabra de Dios acerca del profeta Elías es que siempre que Dios le habló a Elías, Elías obedecía la palabra de Dios. Siempre que Dios le dijo: Elías, haz esto, haz aquello, haz lo... Estoy parafraseando, no lo que dice la Biblia. Elías, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Elías era obediente a la palabra de Dios y caminaba conforme a obedecer la palabra de Dios. Muchas veces hoy en día nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿pero qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué muchas veces yo puedo venir a la iglesia? ¿Por qué muchas veces yo puedo ayunar, yo puedo orar, yo sirvo a Dios?
lo cual está bien. Diga conmigo, abra su boca, diga conmigo, eso está bien. Eso está bien. Eso Dios quiere que lo hagamos. Pero yo me pregunté en un momento dado y yo dije, ¿cómo es posible que diga la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Cómo es posible que la Biblia diga esto, que Dios diga esto de aquel hombre, si ese hombre hizo sacudir una nación entera en un momento dado? Si ese hombre hizo que fuego cayera. Aleluya, ¿sí me escuchas bien? ¿Cómo es posible que un hombre con pasiones semejantes a las nuestras haga llover fuego del cielo? ¿Cómo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, cómo es posible que un hombre como tal se vaya arrebatado para el cielo, que Dios se lo lleve arrebatado? ¿Cómo es posible esto? Yo muchas veces me preguntaba y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros hoy en día? ¿Por qué muchas veces no estamos viendo la manifestación de Dios? ¿Por qué muchas veces la palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir? Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y dice, pero yo he venido para que tengan vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida y vida en abundancia. Entonces, préstame atención. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo nos haya dicho, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia? ¿Por qué muchas veces, aunque pasen muchos años como cristianos, como hijos de Dios, pasan 10, pasan 15, pasan 20 años, y muchas veces nuestra vida, en lugar de tornarse mejor, se tiende a tornar peor? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso la palabra de Dios no es real? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Dios se olvidó de sus palabras? ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso Dios se olvidó de sus promesas? No. Lo que nos hemos olvidado de las promesas de Dios somos nosotros. Sencillo. Si tú eres de las personas que toman apunte, es bueno que tú anotes esto. Porque si tú lo tomas para tu vida, voy a volverlo a repetir, tu vida nunca jamás volverá a ser la misma a partir de hoy. ¿Sabes? Si el profeta Elías era un hombre como usted y como yo, si la Biblia lo pone de esta manera, si la palabra de Dios lo relata de esta manera, ¿cuál era la diferencia entre el profeta Elías y nosotros? ¿Cuál era la diferencia entre el profeta Elías y mi persona hoy en día? Porque esta palabra también es para mí. Esta palabra primeramente es para mí. ¿Cuál era la diferencia si era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso? Aleluya. ¿Sabe cuál era la diferencia? Pregúntame cuál era la diferencia. Vamos, abre tu boca y diga, ¿cuál era la diferencia? La diferencia entre el profeta Elías y mi persona hoy en día, la diferencia entre el profeta Elías y muchos de nosotros hoy en día es que el profeta Elías, cuando oía la voz de Dios, él la obedecía. Voy a volverlo a repetir. La diferencia entre el profeta Elías y muchos de nosotros hoy en día, que marca una gran diferencia, es que cuando el profeta Elías oía la voz de Dios, él la obedecía. Tú sabes, muchas veces nosotros oímos la voz de Dios, pero cuando oímos la voz de Dios, ¿qué pasa? Muchas veces dudamos. Muchas veces decimos, pero Dios me habló esto, ¿cómo es posible que yo lo pueda hacer? Dios me habló lo otro, ¿cómo es posible que yo lo pueda hacer? Y vienen las dudas, y vienen las cosas, las circunstancias a nuestras vidas, que nos hacen dudar y nos hacen desistir de la palabra de Dios. Ahora bien, tú sabes,
Jesucristo ha dicho: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En pocas palabras, si tú eres una oveja que pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, si tú eres una oveja que pertenece al redil de Jehová de los ejércitos, quiere decir que de una o de otra manera Dios te ha dado la capacidad a ti y me ha dado la capacidad a mí para oír la voz de Dios. Ahora bien, ¿no dice también la Biblia de una de dos maneras habla Dios? Muchas veces el hombre no entiende. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que tú te entrenes para oír la voz de Dios. ¿Cómo así que tú te entrenes para oír la voz de Dios? Ok, sencillo. Es sencillo. Existe Dios, pero también existe Satanás y sus demonios. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás y sus demonios. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Satanás es el príncipe de este mundo hoy en día. Ahora bien, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de nuestro Padre nosotros lo hemos recibido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces, si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿por qué nos cuesta muchas veces oír la voz de Dios? Pregúntame por qué. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en nuestro corazón hay falta de perdón, hay resentimiento, hay dolor del pasado. Y es por eso que muchas veces cuando vamos a leer la palabra de Dios para que Dios nos hable, nuestro corazón está tan turbado con el odio, con el resentimiento, que muchas veces terminamos leyendo como un libro más. Pero Dios no quiere eso. Di conmigo, Dios no quiere eso. Dios quiere hablarte. Dios quiere revelarte su palabra. ¿Sabe por qué? Porque tú eres muy amado por Dios. Si tú no fueras muy amado por Dios, si tú no fueras muy amada por Dios, sencillo, tú no estuvieras hoy en este lugar. El que tú estés hoy en este lugar es una demostración del amor y de la fidelidad del Rey de Reyes y Señor de Señores para tu vida. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, gloria sea a Dios. Espero que ese aplauso haya sido para Dios, no para mí. Amén, aleluya. Mira, Dios quiere que tú escuches la voz de Dios. Pero sabes, para eso es necesario que tú y yo despojemos de nuestro corazón, saquemos de nuestro corazón el odio, la falta de perdón, el dolor del pasado. Predicador, pero ¿usted de dónde saca eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tú has leído en la Biblia donde dice que si nosotros no perdonamos nuestra ofensa a nuestros hermanos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros las nuestras. ¿Tú has leído esa palabra? Entonces, por eso que yo estoy diciendo esto. Tú sabes, muchas veces la falta de perdón, el dolor del pasado, el rencor, la amargura en nuestro corazón crean una barrera entre Dios y nosotros. Es por eso que muchas veces cuando vamos a orar, vamos a la presencia de Dios, muchas veces pareciera que no pasa nada. Muchas veces pareciera que no podemos percibir, no podemos sentir el Espíritu Santo. Es por eso que muchas veces cuando vamos a leer la palabra, para querer oír la voz de Dios, porque Dios también habla a través de su palabra, que es la mayor palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces cuando vamos a buscar que Dios nos hable a través de su palabra, muchas veces nosotros no encontramos la respuesta por la falta de perdón en nuestro corazón. Dios quiere que tú y yo hoy muchas gracias. Ahí, mejor. Aleluya. Mejor, ¿cierto? Gloria sea a Dios. Mira, Dios quiere que tú y yo hoy nos despojemos del rencor y del odio en nuestro corazón.
Porque Dios quiere empezarte a hablar. Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios Todopoderoso que venía y tomaba a Elías, que venía y le hablaba a Elías. Ese es el mismo Dios que quiere empezar a hablar contigo. El mismo Dios que hablaba con Moisés cara a cara. Es el mismo Dios que quiere empezar a hablar contigo. Allí donde nadie te ve, allí en el secreto, allí en tu habitación, donde no estás tal vez en un templo, donde no estás tal vez en la calle, pero estás al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estás al frente del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu de Dios quiere comenzarte a visitar. El Espíritu de Dios quiere comenzarte a hablar. Tú sabes que hoy podemos hablar con Dios cara a cara, como Dios habló con Moisés. Hoy podemos hablar con Dios cara a cara, allí donde nadie nos ve, por medio del Espíritu Santo. Porque Jesucristo lo dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. ¿Les dejará quién? Les dejará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Aleluya. Es decir, que sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos oír la voz de Dios. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos sacar el odio y el rencor de nuestro corazón genuinamente. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos perdonar de corazón genuinamente. Si tú y yo nos bañamos, nos metemos a la ducha a bañarnos, usamos jabón, usamos champú y salimos de la ducha oliendo a rico, salimos limpios. Ahora bien, ¿qué jabón existe para lavar y para limpiar nuestro corazón? ¿Qué champú existe para limpiar y para lavar nuestro corazón? Que no es algo que está externo, sino es algo que está interno, algo que está dentro de nosotros. Es por eso que tú y yo necesitamos que para transformar nuestro corazón que está interno dentro de nosotros, necesitamos al Espíritu Santo, que Él es quien puede entrar internamente de nosotros y cambiar todo nuestro ser. Yo creo que aquí hay personas, yo creo que aquí hay hombres y mujeres que esta palabra les va a marcar su vida. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay hombres y hay mujeres que llevan muchos años en el Evangelio, pero muchas veces han estado esperando la respuesta de Dios a sus oraciones. Quiero decirte de parte de Dios que ha llegado el tiempo y ha llegado la hora para que tu oración sea contestada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ha llegado el tiempo y ha llegado la hora de que tu oración sea respondida. Que ha llegado el tiempo y ha llegado la hora de que todo lo que estaba muerto en tu vida comience a revivir, comience a cobrar vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si tú has clamado mucho tiempo por tu hijo, si tú has clamado mucho tiempo, tal vez tú dices: yo he clamado mucho tiempo por mis hijos, por mi hijo que está en la droga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Prepárate y alístate, porque yo creo que a alguien Dios le está hablando aquí. Prepárate y alístate, porque ese hijo por el cual has estado clamando, en el próximo tiempo, en los próximos meses, se convertirá en un predicador, se convertirá en un ganador de almas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios quiere capacitar tu vida, Dios quiere capacitar mi vida para que escuchemos la voz de Dios. ¿Sabes? Dios quiere que tú conozcas al Espíritu Santo. Dios quiere que tú conozcas al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Ahora bien, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos vivir en santidad hoy en día cuando hay tanta maldad, cuando hay tanta pudredumbre, cuando el príncipe de este mundo es Satanás y sus demonios? ¿Cómo podemos hacerlo? Tú también has leído la palabra que dice: sin santidad nadie verá al Señor. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir santidad? Apartados del pecado.
¿Cómo es posible que en este mundo lleno de maldad podamos vivir apartados del pecado? Diga conmigo, por el Espíritu Santo de Dios. No puedo oírte. Diga conmigo, por el Espíritu Santo de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos hacerle frente a Satanás y a sus demonios. Es por eso que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos hacerle frente a Satanás y a sus demonios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y le dijo a los apóstoles: esperen un momentico, tal vez yo sé que ustedes tienen ganas, tal vez yo sé que ustedes tienen hambre de predicar mi palabra y de ir por el mundo y todo esto, pero Jesús en pocas palabras le dijo: esperen un momentico, esperen tantico, esperen al Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes, entonces recibiréis poder. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía, Él más que nadie sabía en esta tierra, que sin el poder del Espíritu Santo, un cristiano no puede permanecer firme en la prueba del tiempo. Nuestro Señor Jesucristo sabe que un cristiano no puede permanecer firme sin el Espíritu de Dios en esta tierra llena de maldad. Es porque nuestro Señor Jesucristo sabe que un cristiano, que un hijo de Dios no puede marcar la diferencia, no puede marcar esta generación y no puede marcar generaciones aún por nacer sin la presencia, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, muchas gracias. El Espíritu Santo está buscando por alguien en este lugar, el cual convertirse en su amigo. Tú sabes, el Espíritu Santo quiere ser tu amigo. El Espíritu Santo quiere comenzarte a mostrar y a revelar cuál es el camino que debes de seguir. Algo que a mí me impacta mucho, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo aprendí, gracias a Dios, y toda la gloria del Señor. Pero tú sabes, algo que me ha marcado mi vida como cristiano, como hijo de Dios, es el escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir lo que Él quiere que haga. Porque muchas veces nosotros estamos en una posición y muchas veces se nos presentan varias opciones en la vida. Se nos presentan varias cosas en la vida. Y muchas veces, ¿cómo podremos saber cuál es la que mejor nos conviene? ¿Cómo podremos saber qué camino tomar cuando hay varias opciones, varios caminos? El Espíritu Santo de Dios es la clave. La amistad con el Espíritu Santo de Dios es la clave. Y el Espíritu Santo, escúchame bien, porque el Espíritu Santo está buscando aquí gente, hombres y mujeres, disponibles, porque Él quiere convertirse en tu amigo. Él quiere convertirse en tu amigo. Ok. ¿Sabe? Quiero contar esta experiencia contigo, este testimonio, un testimonio corto, pero quiero contarlo. Porque esto, aunque parece ser muy insignificante, esto yo sé que va a edificar tu fe. Un día yo estaba en Colombia y antes de venir aquí a Argentina, yo estaba en un lugar que se llama Santander de Quilichao. El hombre de Dios, Marcelo, lo conoce. Y un día alguien me invitó a comer, alguien me invitó a almorzar. Y tú sabes, yo en ese entonces estaba en una finca lejos del pueblo que se llama Santander de Quilichao en Colombia. Y en esa finca tenía que coger, yo no sé si aquí existe, pero allá en Colombia hay algo que se llama mototaxi o domicilio, que quiere decir a gente que tiene una moto, que es como si fuera un taxi pero en moto. Le hacen las carreras a uno. Entonces, en Colombia le dicen mototaxi o domicilio. Entonces, en ese momento yo tuve que tomar un domicilio, un mototaxi. ¿Sí? Entonces, cuando tomé el mototaxi, me parece que alguien me había dicho cuánto era que valía el mototaxi, cuánto me tenían que cobrar por esa carrera, porque yo no conocía mucho ese lugar. Así que cuando yo me subo y yo le pregunto al hombre cuánto es, y el hombre me da un precio mucho más alto, mucho más elevado al cual yo había escuchado. Entonces yo comienzo a molestarme por dentro mío,
Porque yo creía en ese momento que el hombre, por mi acento y por otras cosas más, él sabía tal vez que yo no era de ese lugar. Entonces yo le decía, no, pero sí sabe, queda allí cerquita. Entonces vale tanto, ¿cierto? El hombre me dijo, no, vale por tanto. Y también pensé en ese momento que como era un lugar escampado, yo pensé en ese momento que el hombre quería sacar ventaja porque él dijo, no, pues aquí yo soy el único que hace una carrera, pues vamos a aprovechar. Eso era lo que yo comencé a pensar en ese momento. Pero mira cómo es Dios, mira cómo es el Señor. Aquí es donde aquí es donde está el testimonio. Entonces todos esos pensamientos comenzaron a inundar mi mente y tú sabes, muchas veces nosotros tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces Satanás y sus demonios hacen creernos cosas las cuales no son una realidad. Y mira, yo tomé el mototaxi, yo por dentro tenía ganas de darle una aleluya. Tú sabes, aleluya, no de esto, sino otro tipo de aleluya. Tú sabes, el hombre de Dios Marcelo sabe cuando me refiero que una aleluya. A la aleluya que me estoy refiriendo es a exhortar. Vamos a comprender. Entonces yo tenía que darle uno de esos tipos de aleluya al hombre. Tú sabes, y una de las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer es, antes de hablar muchas veces o antes de hacer algo por el estilo, yo le pregunto al Espíritu Santo, porque Él conoce todas las cosas y Él conoce todos los corazones y Él sabe muchas veces cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, ¿sabes? Yo le digo, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de decirle un par de cosas a este hombre, a ese tipo. ¿Cómo es posible pues que me quiera cobrar más de lo que vale? Y tú ¿sabes qué me dice el Espíritu Santo en ese momento? Él me dice, cállate, no digas nada. Señor, y bueno, me quedé tranquilo. Seguimos y el hombre iba por la trocha, íbamos en la moto. Y nuevamente yo le digo, y ¿sabes qué? Yo tengo ganas de decirle a este tipo una par de cosas, Espíritu Santo, en pocas palabras, me va a permitir. Cállate, no hables nada. Lo único que me dijo el Espíritu Santo. Yo, Señor, está bien. Ahí entendí, me quedé callado. ¿Sabes qué pasó? Yo iba tranquilo, pero a la vez iba un poco molesto. Cuando llegamos al lugar donde íbamos, ¿sabes qué ocurrió? La persona que me había invitado a comer, ¿sabe cuál fue el saludo que me dio? ¡Ay, te trajo mi tío! ¡Ay, te trajo mi tío! Imagínate pues, donde yo le hubiera dicho un par de cosas al hombre y la persona que me había invitado a comer sabía que yo le servía a Dios y sabía que yo era un cristiano, que yo le servía a Dios. ¿Cómo hubiera quedado mi testimonio delante de esa gente? ¿Cómo hubiera quedado mi testimonio delante de esa familia? Cuando yo dije eso, yo dije, uy, Dios mío, muchas gracias. En pocas palabras, de las que me salvé. Yo no se lo dije a nadie, pero yo lo dije dentro de mí, dándole gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios conoce todas las cosas. El Dios Todopoderoso conoce todas las cosas. El Dios Todopoderoso sabe quién te puede bendecir y sabe quién te puede maldecir. El Espíritu Santo de Dios conoce tu futuro, conoce tu presente, conoce tu pasado. Y es por eso que el Espíritu Santo a partir de hoy quiere comenzar a guiar tu vida. Porque el Espíritu Santo está buscando aquí por un hombre, una mujer de Dios que se apasione por Él. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Y así otro mucho más testimonio, pero quería contarte ese porque yo sé que ha edificado tu fe. Entonces, ahora entiendo la diferencia entre el profeta Elías y nuestra persona hoy en día. Él escuchaba a Dios primero, diga conmigo, primero. Escuchaba a Dios. Diga conmigo, segundo, obedecía a Dios. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Escúchame bien. Si el profeta Elías era un hombre como usted y como yo de carne y hueso, si él era un hombre como usted y como yo de carne y hueso, pero la gran diferencia es que él marcó su generación y que él marcó generaciones aún por nacer. Si él era un hombre como usted y como yo,
quiero decirte que tú también, Dios te puede usar. Escúcheme bien, no vaya a aplaudir todavía, por favor. Escúcheme bien. Quiero decirte que Dios también te quiere usar a ti. Tú que me estás viendo, escúchame bien. Dios también te quiere usar a ti para marcar esta generación y para marcar generaciones aún por nacer. Ahorita sí aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, quiere decir que tú eres una persona especial para Dios. Que tú eres un hombre y una mujer especial para Dios. Que Dios ha pensado en ti para marcar esa generación y para marcar aún a tu descendencia. ¿Cómo así, predicador, marcar esta generación y marcar mi descendencia si yo no soy un apóstol, si yo no soy un profeta, si yo no soy un evangelista, si yo no soy un maestro, si yo no soy un misionero? ¿Cómo es que Dios me puede usar a mí para marcar esta generación y para marcar generaciones aún por nacer? Sencillo, a lo que me estoy refiriendo es que Dios te quiere usar para impactar tu entorno, para impactar allí donde Dios te ha puesto, allí donde Dios te ha colocado. No sé en qué tú trabajas, no sé cuál es en qué tú te mueves en tu diario vivir, pero quiero decirte hoy de parte de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que Dios quiere usar tu vida en sea lo que sea que estés haciendo. Dios quiere que tú empieces a marcar tu generación. Dios quiere que tú empieces a marcar tu entorno, porque hay alguien que está esperando las palabras de vida eterna. Hay alguien que está esperando que un hijo de Dios venga y le diga: escúchame bien, hay alguien que vive, hay alguien que reina, su nombre es Jesucristo. Hay alguien que te puede sanar, hay alguien que te puede liberar, su nombre es Jesucristo. Dios quiere usar tu vida. Aleluya. Y sabes, cuando tú y yo comencemos a obedecer a Dios, a oír a Dios primeramente, pero no solamente quedarnos en oír a Dios, no solamente quedarnos en el primer paso. El primer paso es oír a Dios y el segundo paso, obedecer lo que Dios dice que se haga. Cuando tú y yo no nos quedamos en el primer paso, que es oír a Dios, sino que también damos el segundo paso, el cual es obedecer a Dios, entonces quiero decirte que te alistes. Escúchame bien, quiero decirte que te alistes. Porque si tú comienzas a obedecer estas dos cosas a partir de hoy y a poner en práctica el escuchar a Dios y el obedecer a lo que Dios te dice que haga, yo te aseguro que el cielo será tu límite. Tú sabes, Dios, Jesucristo, te ama. Y de la misma manera que el Rey de Reyes y Señor de Señores usó a un hombre común y corriente, Dios quiere usarte a ti. 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 Aleluya. ¿Sabes por qué te repito tanto esto? Porque yo quiero que esto se te quede impregnado hasta lo más profundo de tu corazón. Yo quiero que esto se te quede impregnado hasta lo más profundo de tu corazón. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha dicho que Él te quiere usar, es porque Él te quiere usar. Ya para ir finalizando este mensaje, el Espíritu Santo va a darte el poder, el favor y la gracia correspondiente para que tú puedas permanecer firme. Escúchame bien, para que tú puedas permanecer firme cuando tu familia se levante por ser tú un cristiano, por ser tú un hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder, el favor y la gracia correspondiente
para que cuando tus compañeros de trabajo, para que cuando tus compañeros de colegio, de escuela, se comiencen a levantar en contra de ti por ser un cristiano, por ser un hijo de Dios, el Espíritu Santo es el que te va a dar el poder, el favor y la gracia correspondiente para poder permanecer firme ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier cosa que Satanás y sus demonios quieran levantar. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Elías fue un hombre que perseveró. Porque el profeta Elías, a pesar de que hubo un momento en que él dudó y en que él se angustió y aunque él tuvo temor a tal punto de irse a esconder, a pesar de eso, el profeta Elías fue un hombre que perseveró. El profeta Elías fue un hombre que le creyó a Dios. El profeta Elías fue un hombre que no solamente fue un oidor, sino fue un hombre que también fue un hacedor de la palabra de Dios. Y es por eso que yo te digo en esta hora, es por eso que yo te digo en esta noche, que si tú eres capaz de ser como el profeta Elías, ahora bien, ¿cómo de ser como el profeta Elías? Sencillo, de oír la voz de Dios y de obedecer la voz de Dios, de oír la voz de Dios y de obedecer lo que Dios te ha dicho que haga. Quiero decirte que entonces tu vida nunca jamás volverá a ser la misma. Quiero decirte que entonces que cuando vengan esas situaciones, cuando vengan esas circunstancias, cuando vengan esos problemas, tú vas a decir, ¿sabes qué? Tengo estos problemas ahorita mismo, pero Dios no me habló de esto. Dios me dijo que iba a cruzar, Dios me dijo que iba a llegar a la tierra prometida. Así que aunque se levante mi familia, así que aunque se levante mis amigos, así que aunque se levante quien quiera levantarse, yo voy a seguir caminando, 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 yo voy a seguir caminando a lo que Dios me dijo que iba a llegar. ¡Aleluya! Gloria sea a Dios. Tú vas a llegar. Tú vas a llegar. Yo creo en lo que Dios ha dicho de ti. Tú vas a llegar. Tú no te vas a quedar a mitad de camino. Tú no eres una de las personas que se queda a mitad de camino. Yo creo que tú eres un hijo de Dios. Yo creo que tú eres una hija de Dios que se levanta y que sigue caminando a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que el enemigo quiera levantar en tu contra. Yo creo que tú eres un hombre y una mujer de Dios que a pesar de todas esas circunstancias, tú dices: este es el problema que tengo ahora, pero la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que este problema es pasajero. Yo voy a seguir caminando, 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 porque me espera la tierra prometida, porque me espera la tierra prometida, porque me espera la tierra prometida. ¡Aleluya!